Buenos días. El día de hoy platicaremos algo sobre los triglicéridos y la elevación de estos en el torrente sanguíneo. Casi todos hemos escuchado de los famosos triglicéridos, sin embargo, nos queda un poco en el aire todavía el concepto de realmente qué son, qué alimentos son los que los elevan, qué consecuencias tienen en el organismo y trataré de disipar estas dudas brevemente. Los triglicéridos son el conjunto de tres ácidos grasos con un glicerol desde el punto de vista bioquímico, pero para que lo podamos entender, cuando nosotros vamos al súper y vemos que en los alimentos dice ácidos grasos, ya sea saturados, no saturados, poliinsaturados, etcétera, estos ácidos grasos que contiene cada uno de los alimentos, al ser ingeridos, son transportados hacia el torrente sanguíneo y se les pega un alcohol que es el glicerol y entonces ya se forman los triglicéridos. Estos son transportados desde el intestino hasta el hígado por unas partículas que se llaman kilomicrones, pero una vez que ya llegan al hígado son llevados a todo el cuerpo a través de otras lipoproteínas que se llaman lipoproteínas de muy baja densidad o VLDL. ¿Para qué sirven los triglicéridos en el cuerpo? Bueno, pues los triglicéridos es nuestro aporte de grasas que tenemos. Los ácidos grasos libres van a ir a depositarse al tejido adiposo, a la grasa, y ahí es donde lo vamos a almacenar como una fuente de energía en caso de que no tengamos azúcares disponibles de forma inmediata. Asimismo, también los vamos a utilizar, por ejemplo, para formar las membranas celulares, para parte del metabolismo hepático, etc. Nosotros normalmente debemos de mantener un nivel por abajo de 150 miligramos sobre decilitro de los triglicéridos. Cuando estos se empiezan a elevar, entonces puede haber consecuencias inmediatas si es que la elevación fuera exagerada o tardías si es que fuera una elevación leve pero persistente. Los triglicéridos cambian sus niveles en el transcurso del día. Antes de comer y después de comer los niveles de trigliceridemia son muy distintos. Diario también tenemos cambios en cómo amanecemos con nuestros triglicéridos dependiendo de qué hayamos comido, de la actividad física que hayamos tenido, de los medicamentos que estemos tomando, etc. Entonces un elemento que si yo nada más me hago un examen en cualquier día, no me va a predecir cómo voy a estar el resto del tiempo, sino tengo que mantener medidas para estar seguro de que estos no se vayan a elevar. Cuando se elevan en sangre, una de las principales formas que vamos a ver evidentemente que tenemos trigliceridemia es en el aspecto de la sangre. El aspecto toma una forma que le llaman suero lipémico. Cuando nosotros tomamos una muestra de sangre y se separa todas las células que le da el color rojo a la sangre del suero, normalmente en una persona que tiene menos de 150 miligramos sobre decilitro debe verse de esta manera. Nosotros podemos observar cómo el suero es prácticamente transparente con una tonalidad amarillenta. Cuando los niveles de triglicéridos están entre 150 y 200, se sigue viendo transparente, pero toma una tonalidad un poquito más oscura. A partir de 200 miligramos para arriba, esta lipemia se empieza a volver más evidente y vemos cómo este suero ya no es transparente, ya es turbio, ¿sí? Hasta que en aquellos pacientes que tienen más de 500 miligramos sobre decilitro, prácticamente el suero es una leche, ¿sí? Esto implica que hay una cantidad excesiva de triglicéridos. ¿Cuáles son las consecuencias de tener los triglicéridos elevados? Cuando uno mantiene niveles por arriba de 500 miligramos sobre decilitro, uno de los principales riesgos es el desarrollo de una pancreatitis aguda, enfermedad muy grave que puede llevar a la muerte al paciente o por lo menos a pasarla muy mal durante varios días en una unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, lo que sucede más frecuentemente es que tengamos niveles persistentemente elevados de manera pequeña y que esto sea
lo maneja diario el paciente. Los niveles entre 200 a 500 miligramos sobre decilitro de manera continua, lo que van a generar es algo que se llama resistencia a la insulina. Los triglicéridos elevados los triglicéridos altos van a liberar los ácidos grasos libres hacia las células tanto del músculo como del hígado, y esto generará una incapacidad funcional para que la insulina pueda utilizar adecuadamente la glucosa. Y esto es la génesis de la diabetes, de manera que cuando tenemos triglicéridos elevados y no tomamos medidas al respecto, uno de los principales riesgos es que vayamos a desarrollar diabetes. Por eso es que es muy importante vigilar siempre los niveles de trigliceridemia. ¿Qué alimentos son los que nos elevan los triglicéridos? Bueno, principalmente la ingesta muy alta de ácidos grasos libres, sobre todo aquellos que son saturados o también los ácidos grasos trans. Por esta razón, debemos de siempre checar las etiquetas de los productos que compramos en el súper y vigilar qué cantidad tiene de ácidos grasos saturados y preferir aquellos que tengan ácidos grasos poliinsaturados. También el consumo excesivo de azúcares, ya sea azúcares simples o también los almidones, estos se transforman en ácidos grasos libres en el cuerpo y pueden incrementar los valores de triglicéridos. De manera que si nosotros tenemos medidas de prevención primaria para evitar la elevación de los triglicéridos en sangre, lo primero que debemos de hacer es adecuar nuestra alimentación, disminuir la ingesta de estos alimentos, y la mayoría de las veces podremos llevar los triglicéridos a valores normales. Cuando nosotros hacemos una alimentación adecuada y no vemos resultado en la disminución de los triglicéridos, es entonces cuando tenemos que utilizar medidas farmacológicas con unos medicamentos que se llaman fibratos. La verdad es que no existe ninguna sustancia mágica que baje los triglicéridos, ni la ingesta de algún alimento en especial, como frecuentemente se comenta entre los pacientes, sino que debe de ser tratado inicialmente con un plan alimenticio adecuado y segundo con medicamentos orientados para bajar los triglicéridos. Lamentablemente en México el perfil de lípidos que nosotros frecuentemente encontramos es que la mayoría de las pacientes trae triglicéridos elevados y colesterol HDL, que la gente le llama colesterol bueno, muy bajo. Ese es el perfil de lípido clásico de la genética mexicana, y esta es la razón por la cual estamos muy predispuestos a desarrollar diabetes. Entonces debemos de tomar medidas preventivas adecuadas para evitar tener trigliceridemia y desarrollar diabetes en un futuro, o trigliceridemia severa y terminar en un hospital con una pancreatitis. Espero haber resuelto algunas de sus dudas y los espero nuevamente para compartir otro video con nosotros. Buenas tardes.